Bienvenidos a Riqueza Consciente. Soy Ricardo y estoy feliz de que me acompañen en este espacio donde exploramos cómo nuestras decisiones no solo moldean nuestras finanzas, sino toda nuestra vida. Si te gusta lo que escuchas, no olvides darle like y compartir este episodio con alguien que creas que puede inspirarse. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante, la neurociencia de la toma de decisiones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tomas ciertas decisiones, a veces buenas y otras no tanto? La respuesta no está en la suerte, sino en nuestro cerebro. Vamos a descubrir cómo superar los errores mentales que nos limitan, los famosos sesgos cognitivos. Para ilustrar este punto, les quiero presentar a Facundo, un hombre de negocios de 30 años cuya historia es un claro ejemplo de cómo la autoconciencia puede transformar por completo el éxito de una empresa. El ascenso de Facundo, una mente despierta. Facundo, a sus 30 años, era un tiburón en el mundo de los negocios. Su empresa de tecnología, Nexo Digital, había crecido de forma exponencial, pero sentía que se había estancado. Su equipo era brillante, sus productos innovadores, pero los grandes contratos se le escapaban y las inversiones no fluían como antes. Lo que Facundo no sabía era que el enemigo no estaba en el mercado, sino en su propia mente. El primer gran obstáculo fue el sesgo de confirmación. Facundo estaba convencido de que su producto estrella, una app de gestión de proyectos, era perfecto. Desestimaba los comentarios negativos de sus usuarios, atribuyéndolos a la falta de visión. Cuando su equipo de marketing le mostró un informe de mercado que sugería un cambio radical en la interfaz de usuario, Facundo lo rechazó de inmediato. «Eso no es lo que quieren nuestros clientes», sentenció, a pesar de que los datos decían lo contrario. Se aferraba a la idea de que los clientes solo querían lo que él creía que era mejor. La consecuencia fue que la competencia lanzó una aplicación con una interfaz más moderna y amigable, robándoles una gran porción del mercado. El golpe fue duro, pero le abrió los ojos. Recordó una conferencia sobre neurociencia de las decisiones que había visto. Decidió someterse a una mentoría con una consultora especializada. Ella le enseñó a Facundo a cuestionar sus propias suposiciones. Le propuso un ejercicio. Antes de tomar una decisión importante, debía enumerar 3 razones válidas por las que su idea podría fracasar y buscar activamente a personas que pensaran diferente. A regañadientes, Facundo lo hizo. Escuchó a sus diseñadores, a sus usuarios más críticos y por primera vez se abrió a la posibilidad de que no tenía todas las respuestas. El resultado fue el rediseño de la app, que no solo recuperó a los clientes perdidos, sino que atrajo a una nueva audiencia. El siguiente demonio a enfrentar fue la falacia del costo hundido. Facundo había invertido una fortuna en un proyecto de inteligencia artificial que no estaba dando resultados. A pesar de los informes que indicaban que la tecnología era obsoleta y que no había mercado para ella, Facundo se negaba a abandonarlo. «Ya hemos invertido demasiado para rendirnos», repetía, como si el dinero ya gastado fuera una justificación para seguir perdiendo más. Su mentora le propuso un ejercicio simple. Imagina que aún no has invertido nada en ese proyecto. ¿Comenzarías a invertir hoy sabiendo lo que sabes? La respuesta de Facundo fue un no rotundo. Fue un momento de claridad. Entendió que el pasado no podía dictar el futuro. Con dolor, canceló el proyecto, liberando recursos que de inmediato canalizó hacia una nueva línea de productos que su equipo de I+D había propuesto. Una idea que antes había descartado por estar demasiado enfocado en el proyecto fallido. Con el tiempo, Facundo también aprendió a identificar el sesgo de anclaje. En una negociación con un potencial inversor, este comenzó ofreciendo una valoración muy baja para su empresa. Anteriormente, Facundo se habría aferrado a esa cifra, negociando solo incrementos modestos. Pero ahora, consciente del sesgo, sabía que el ancla inicial era solo una táctica. Ignoró la cifra inicial y presentó su propia valoración, respaldada por un análisis detallado del mercado y las proyecciones de crecimiento. Mantuvo la calma y la convicción, logrando un acuerdo que duplicaba la oferta original. El éxito de Nexo Digital no tardó en reanudarse, esta vez con una base más sólida y sostenible. Facundo se había transformado.
Ya no era un tiburón impulsivo, sino un estratega reflexivo. Había dejado de luchar contra el mundo exterior para conquistar su propio mundo interior. Aprendió que la mente humana, con todos sus atajos y sesgos, puede ser la mayor barrera para el éxito, pero también la herramienta más poderosa cuando se la entrena y se la comprende. Y así, Facundo no solo hizo que su empresa prosperara, sino que se convirtió en un líder más sabio, más humilde y, sobre todo, un tomador de decisiones mucho más efectivo. Vamos a adentrarnos en un tema que creo es la base de todo: la sinergia entre la mente y la elección. Hablaremos de la neurociencia de la toma de decisiones, desmitificando ese proceso tan complejo. Veremos cómo nuestro cerebro, en su constante búsqueda de eficiencia, a veces nos juega en contra, y cómo podemos tomar el control para asegurar que nuestras elecciones nos dirijan hacia el éxito. No se trata de suerte, sino de una profunda comprensión de nuestra propia mente. Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy, nos metemos de lleno en la neurociencia de la toma de decisiones. Vamos a ver cómo funciona nuestro cerebro al elegir, basándonos en varios textos interesantes. Tenemos material que analiza esa mezcla de lógica y emoción, el papel de esos atajos mentales que usamos casi sin pensar, y lo más importante, cómo podemos mejorar esta habilidad. El objetivo es desentrañar un poco todo esto, entender por qué a veces nos equivocamos y sobre todo descubrir qué herramientas nos da la neurociencia para decidir mejor. Porque decidir, ya veremos, no es solo intuición, es algo cerebral complejo, pero modificable. Vale, vamos a ello. Los textos pintan la toma de decisiones como una red cerebral bastante compleja. Hablan de la corteza prefrontal, nuestra parte más lógica, digamos. Exacto, la que planifica. Eso es. Y luego está la amígdala, el centro emocional. A veces van juntas, a veces chocan un poco. Claro. Y todo esto, está como orquestado por neurotransmisores. La dopamina, por ejemplo, no es solo la recompensa final, ¿sabes? Es ese empujoncito químico que nos atrae a una opción, a veces haciéndonos ignorar un poco los riesgos. Ah, o sea que te impulsa antes de elegir. Justo. Y la serotonina, modula más el estado de ánimo general. Si estamos optimistas o más bien cautelosos al decidir, ahí influye. Y aquí viene algo que, fíjate, resaltan mucho las fuentes. El cerebro siempre busca ser eficiente. Usa atajos mentales, lo que llamamos heurísticas. Atajos. Sí, no son fallos del sistema, Son más bien estrategias evolutivas para no saturarnos con tanta información. El problema es que, claro, nos hacen vulnerables a los sesgos cognitivos, errores de pensamiento, digamos, sistemáticos. Entendido. O sea, son útiles, pero tienen su lado B. Los documentos dan ejemplos muy claros de esos sesgos, ¿verdad? Sí, por ejemplo, la falacia del costo hundido. Esa manía de seguir metiendo tiempo o dinero en algo solo porque ya hemos invertido mucho, aunque ya no tenga sentido. Sí. ¿Quién no ha caído en eso? O el sesgo de confirmación, ¿no? Que nos hace buscar y sobre todo valorar más la información que confirma lo que ya pensamos y descartamos lo que no encaja. Ya, como crear nuestra propia burbuja de información. Exacto. Y el de anclaje, que es depender demasiado de la primera información que nos llega sobre algo. Ese primer dato se queda ahí, anclado. Entendido. Vale, estos atajos, útiles para ir rápido, nos pueden jugar malas pasadas. Y los textos dicen que el primer paso es, darnos cuenta, reconocerlos. Pero, ¿cómo pasamos de esa reacción automática, lo que llaman el sistema 1? El rápido, el intuitivo. Eso. ¿Cómo pasamos de ahí a una elección más pensada, más analítica, al sistema 2? Pues mira, la capacidad para hacer ese cambio, para activar el sistema 2 cuando toca, se basa en algo que mencionan los textos y que es fascinante: la neuroplasticidad. Ajá, la capacidad del cerebro para cambiar. Exacto. Esa habilidad increíble para reorganizarse, para crear nuevas conexiones neuronales. Durante toda la vida. Y lo importante aquí, que subrayan los textos, es que esto significa que no estamos condenados a repetir siempre los mismos patrones de decisión. Podemos literalmente, entrenar nuestro cerebro para decidir mejor. No es solo que pueda cambiar, es que podemos dirigir ese cambio. Vaya, eso es potente. La idea de que podemos activamente moldear cómo decidimos, no ser solo víctimas de nuestros automatismos. ¿Y cómo se hace ese entrenamiento en la práctica? Pues principalmente practicando la metacognición.
Pararse a pensar sobre por qué decidimos algo, analizar nuestro propio proceso de razonamiento. Mirarnos un poco desde fuera, ¿no? Eso es. También ayuda a usar herramientas más estructuradas. Un simple árbol de decisión, por ejemplo, te obliga a poner en papel las opciones, las consecuencias, las probabilidades. Va contra el impulso inicial. E incluso, y esto lo apuntan las fuentes también, cosas tan básicas como los hábitos saludables. Dormir bien, comer de forma consciente. No es algo abstracto, le da al cerebro la energía que necesita para ese pensamiento más lento y costoso del sistema 2. Claro, para no tirar siempre del atajo fácil. Exacto. Así es menos probable que use por defecto el sistema 1 en situaciones que realmente necesitan más reflexión. Entonces, si juntamos todo esto, ¿qué significa para el día a día? Que igual el éxito, ya sea personal o en el trabajo, no depende tanto de la suerte o de tener buena intuición de nacimiento, sino más bien del resultado de ir tomando decisiones más reflexionadas, de forma consistente. Podemos pasar de ser reactivos, llevados por los sesgos, a ser, los arquitectos de nuestras elecciones. Precisamente. Esa es la idea clave que transmiten los textos, convertirnos en arquitectos conscientes de nuestro propio destino. La toma de decisiones deja de ser algo pasivo, algo que nos pasa, y se convierte en una habilidad activa que se puede cultivar, entrenar y mejorar. En resumen, entender cómo decide nuestro cerebro nos da cierto control sobre ese proceso. Y la neuroplasticidad es el recordatorio de que siempre se puede mejorar. Así es. La clave es asumir que nuestras estrategias para decidir no son fijas. Podemos afinarlas. Y como decía uno de los textos, quizá la decisión final y la más importante es justo esa, tomar la decisión consciente de empezar ya, hoy mismo, aplicar esto, a observar cómo pensamos y a usar estas herramientas. Totalmente. Y eso deja una reflexión final, ¿no? Si podemos empezar a cambiar conscientemente cómo tomamos las pequeñas decisiones de cada día, reconociendo nuestros sesgos y manejándolos, ¿qué impacto puede tener eso a largo plazo? Cuando lleguen las grandes decisiones, las encrucijadas vitales que inevitablemente nos vamos a encontrar. Antes de despedirnos, quiero invitarlos a reflexionar sobre la importancia de la autoconciencia en este proceso. La riqueza consciente no es solo tener más, sino ser más. Al entender y superar nuestros propios sesgos mentales, nos convertimos en los arquitectos conscientes de nuestra realidad. Para continuar la conversación, deja un comentario con tus pensamientos o una decisión importante que hayas tomado recientemente. Tu experiencia puede inspirar a otros, y si sientes que este episodio es relevante para alguien, compártelo. La información es un activo valioso, y juntos podemos cultivarla. Recuerda, la mente humana, con sus atajos y sus sesgos, puede ser la mayor barrera para el éxito, pero también puede ser la herramienta más poderosa cuando aprendemos a dominarla. Gracias por unirte a Riqueza Consciente. Soy Ricardo y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!